Doctor Hola, Moni, doctor, ¿cómo está? bien, Moni, es un gusto recibirte. Muchas gracias por el esfuerzo de apoyar al departamento en estos seminarios. Ya me adelanté un poquito haciendo la presentación de tus áreas de fortaleza y sobre lo que vamos a hablar el día de hoy para dejarte ya el espacio Muchas gracias. libre. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Este, a ver, comparto pantalla, me dicen si ya se alcanza a ver. Ya, Ok. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Este es un tema pues relativamente pues muy sencillo, pero también es muy importante. Y pues vamos a iniciar. Les ofrezco una disculpa porque antes de irnos de vacaciones, bueno, de irse al departamento de vacaciones, tuve una emergencia, pero pues ya estamos aquí para concluir. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a tener, les quiero leer antes de continuar un pensamiento. De todas las formas de inquietud, la injusticia en el cuidado de la salud es la más conmovedora y la más inhumana. Martin Luther King. Pues es el caso que tenemos muchas veces en el sector público, ¿no? La gente pues siempre habla de negligencia, pero sobre la parte médica, pero nunca hablamos de una negligencia, perdón, de una negligencia a nivel de las pacientes, ¿no? Que el cuidado, que es lo importante, lo que importa. Vamos a iniciar nosotros con los métodos anticonceptivos. Siempre, bueno, está descrito, en realidad no es como que lo saquemos todos los días, el método de Peirce, que es un índice que nos ayuda a saber cuál es la eficacia o la efectividad que va a tener el método anticonceptivo que estamos enviando. Y bueno, consiste en el número de embarazos no planificados por cada 100 mujeres al año, es decir, el número de embarazos que sucedería en un grupo de 100 mujeres utilizando el método de una forma correcta. ¿Sale? O en el momento en el que ella sí lo está llevando a cabo. Obviamente este método, pues es como, este índice es como algo ambiguo que solo está descrito en la literatura, porque la realidad de las cosas, pues no es como que nosotros ya tenemos descritos cuánto y cuál es la eficacia de cada uno de los anticonceptivos, ¿no? Y podemos por experiencia saber cuál es el mejor y siempre tiene que haber unos factores asociados a esto. Entonces, dentro de los factores asociados tenemos que, pues, cuidar la edad de la paciente, que si es una adolescente, es una paciente que está en una edad fértil entre los 20 entre los 20 y los 30, si son pacientes añosas, si son pacientes que ya casi llegan a la menopausia, eso también es súper importante saberlo para poder nosotros decidir qué método anticonceptivo es el mejor y en qué momento nosotros vamos a tener una eficacia. También dentro de los factores asociados está el olvido. Por ejemplo, si es una paciente que está tomando anticonceptivos orales, si esta paciente se le olvidó la pastilla, si no se puso el parche, si no lo recambió o si el parche ya se le despegó. Entonces, eso también pues incrementa aún más la eficacia de un rango de error, ¿no? Entonces, los efectos digestivos, la interacción con otros fármacos, a veces pues la intención de tener otro hijo, el número de partos que tenga la paciente, la situación conyugal y la suspensión definitiva del medicamento. Hay pacientes que se retiran un dispositivo o dejan de tomar la pastilla y continúan con la vida sexual normal y al final pues quedan embarazadas muy rápido y pues se sorprenden, ¿no? Porque pues estaban tomando un método anticonceptivo. O regularmente hay pacientes que tienen 42, 43 años que tienen vida sexual activa sin método anticonceptivo y pues para ellas es muy normal que no queden embarazadas, ¿no? Entre más edad pues es un poquito más complejo, pero sí puede ser. Entonces, hasta que no tengan una menopausia, puede quedar embarazada la paciente. Bueno, es importante, una disculpa por el sol, porque aquí nos está dando todo. Ahí me dicen si me ven un poquito mejor. Ahí estoy.
Es importante pues recordar la fisiología de lo que va a ser nuestros métodos anticonceptivos. Entonces, recordando que pues todo viene del cerebro, hipotálamo secreta o genera la liberación de las gonadotrofinas y estas va a estimular a la hipófisis anterior y va a ayudar a la producción y secreción de la FSH para que haya un desarrollo folicular, a su vez una secreción de inhibina y la creación de estrógenos. Y por otro lado, la producción de LH con la secreción de LH que nos va a ayudar en diversas cosas y va a ayudar a la secreción de la progesterona por el cuerpo lúteo. Entonces, los estrógenos son una parte muy, 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 muy importante y estos estrógenos nos van a ayudar en distintas áreas de nuestro cuerpo. Va a tener efectos sobre el sistema nervioso central, va a estimular el hueso, el crecimiento del músculo, el establecimiento de los caracteres sexuales, el mantenimiento de las glándulas accesorias y los órganos, y la estimulación, pues, principalmente del crecimiento y la secreción endometrial. Es súper importante esta parte porque las pacientes que están en menopausia, pues, es importante o es necesario saber que la disminución de los estrógenos, que estos a su vez son protectores, pues nos ayudan a muchas situaciones en sistema nervioso, las pacientes llegan a tener osteoporosis y algunas otras deficiencias. Por otro lado, la progesterona es muy importante porque prepara ese endometrio para que haya un embarazo. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Pues porque tenemos que ver dónde se va a bloquear el mecanismo para que la paciente no pueda quedar embarazada. Entonces, vamos a tener dentro de los esteroides sexuales el estradiol. Como ustedes recordarán, los estrógenos se van a dividir en tres partes. La primera parte, más bien en tres estrógenos, tipos de estrógenos, que es estradiol, estriol y estrona. El estriol, pues se va a secretar en la placenta, entonces lo dejamos de un lado. El estradiol se secreta principalmente en el ovario y es el que más nos interesa en este caso, y la estrona se va a secretar en la grasita. Esto es súper importante porque tenemos pacientes que tienen obesidad o que llegan a tener sobrepeso y es súper importante decidir qué método es el más adecuado para estas pacientes. Por eso, el peso es súper, súper importante para que la eficacia del anticonceptivo pues sea buena. Bueno, por otro lado, la progesterona y la testosterona. Y estas van a intervenir en la ovogénesis, espermatogénesis y en múltiples receptores, como lo habíamos mencionado. Entonces, dentro de los estrógenos vamos a tener la producción cíclica en el ovario, pues se va a producir principalmente testosterona, androstenediona en las cecas, recordándolo, y a su vez va a ir hacia las células de la granulosa y por medio de la aromatasa va a ocasionar que se secrete el estradiol. Y bueno, también el 17-beta-estradiol, que es un precursor, pues va a influir en el cerebro, en la piel y en el tejido adiposo. También es importante que sepamos dónde hay receptores de estrógeno, porque también es importante dónde los vamos a bloquear. Entonces tenemos receptores alfa y receptores beta. Estos receptores alfa van a tener una alta afinidad en el útero, bajo la regulación del endometrio, van a acelerar su crecimiento, más bien van a estar para ayudar a su crecimiento. En la hipófisis se va a estimular en el ovario la ovogénesis, como bien lo sabemos, en los riñones, en las células, en las suprarrenales, y vamos a tener otros tejidos accesorios que van a ayudar a las características sexuales, a la homeostasis del hueso y de cardiovascular. Entonces, los estrógenos son cardioprotectores, como les mencionaba hace un momento. Una vez que los perdemos o que tenemos menopausia o que tenemos una insuficiencia ovárica primaria, entonces tenemos que revisar a la mujer desde el cerebro hasta corazón, hueso, etc. Y vamos a tener por otro lado receptores alfa. Estos van a tener afinidad por el cerebro y van a estar ayudando en la retroalimentación del eje hipotálamo-hipófisis.
Por otro lado, tenemos la progesterona, que va a ser producida por las gónadas, por las glándulas adrenales, el cerebro y también por la placenta. Pero más que por la placenta, por el cuerpo lúteo para el mantenimiento de este embarazo. Esta va a estar regulada y vamos a estar va a estar estimulada por la producción de LH. Entonces estimula el hipotálamo, libera la hormona liberadora de gonadotrofinas que va a influir a la hipófisis, libera LH y esto a su vez desarrolla el cuerpo lúteo y entonces por ahí alguien tiene sus micrófonos abiertos, entonces no sé si gustan cerrarlos. Entonces vamos a tener la generación de progesterona. Entonces, vamos a tener el efecto primario, preparar al útero para la implantación, como bien lo sabemos, la proliferación del endometrio, vamos a preparar al cuerpo para el embarazo, y bueno, esta se va a metabolizar, todo lo que consumamos exógeno, pero endógeno se va a metabolizar en el sistema digestivo cuando se consuma en cuanto a los anticonceptivos, y todos los anticonceptivos van a contener progestinas. Estas progestinas son la forma sintética de la progesterona. Entonces, ¿dónde se van a encontrar estos receptores para la progesterona? Pues en el útero, en la implantación, en la sustentabilidad del embarazo, vamos a tener crecimiento uterino. En el ovario, pues va a ayudar a la expulsión del ovocito maduro. En las mamas, en la glándula mamaria, por eso pues hay dolor cuando vamos a tener nuestra menstruación. El cerebro para ayudar a la retroalimentación del eje hipotálamo-hipófisis. Y bueno, en el endotelio y en los osteoblastos. Y por otro lado, pues también como mujeres, o como más bien como personas, tenemos andrógenos, que esos andrógenos pues principalmente se expresan en los hombres, en nosotras no tanto, sin embargo, sí tenemos secreción de estos, los cuales nos ayudan a la producción de los estrógenos. Entonces se producen en las células del Leydig del testículo y en las células de la teca del ovario. La testosterona libre va a ser el 2% y el 98% va a estar unida a la albúmina. Y va a ser una forma débil o precursora la androstenediona. ¿Dónde vamos a encontrar en los receptores de andrógenos? Pues en la próstata, en la vesículas seminales, en la piel, en el crecimiento capilar, glándulas sebáceas, por eso pues todas nuestras características. Cerebro y otros tejidos sexuales, principalmente en el hombre. ¿Cómo vamos a clasificar nosotros los anticonceptivos? Tengamos en cuenta algo muy importante, que son las progestinas. Entonces, como yo les decía, es la forma sintética de las progesteronas. Entonces, vamos a tener, o los divido en 4 principales rubros. Vamos a tener los hormonales, vamos a tener los métodos de barrera, los métodos quirúrgicos o definitivos y los métodos naturales. Entonces, dentro de los métodos naturales, los principales que tenemos es el intervalo, donde medimos la temperatura, que aumenta esta temperatura cuando vamos a menstruar o ya cuando estamos ovulando. Y, perdón, no cuando vamos a menstruar, cuando estamos ovulando, es cuando aumenta en la segunda fase la temperatura. El moco cervical, ya conocido como el billing, que es un poco más acuoso, se ve como hilos, etcétera. El coitus interruptus, o mejor conocido por los pacientes como él me cuida, y la lactancia. Obviamente la lactancia es como muy impredecible, es la prolactina se supone que inhibe la ovulación, sin embargo, pues no es como el método más confiable y hemos tenido bastantes pacientes embarazadas que no llevan métodos y que solo se cuidan con la lactancia. Por otro lado, vamos a tener los métodos de barrera. Dentro de estos, pues el preservativo, que pues es muy ideal para los adolescentes, sobre todo para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Vamos a tener los dispositivos. ¿Por qué los estoy dividiendo aquí? Los dispositivos hoy en día se dividen en 3, que son los de metal, dentro de estos el de cobre y el de plata, que entran dentro de los métodos de barrera,
y el de hormona, que ahorita vamos a pasar con él. Vamos a tener las esponjas o tampones, son esponjitas que se colocan dentro de la vagina con espermicidas y se dejan 24 horas previas y eso ayuda para matar a los espermatozoides. El diafragma vaginal, que es un capuchito que se pone en el cérvix y que ayuda para evitar el paso de los espermatozoides. El capuchón cervical, que igual es similar al diafragma, pero que también tiene espermicida. Entonces se utiliza como barrera, pero también mata espermatozoides. Los espermicidas pueden ser en cremas, espumas, óvulos vaginales, laminillas, etcétera. Y estos tienen una sustancia que va a hacer que los espermatozoides dejen de movilizarse o se queden pasmados, entonces ya no se mueven y con esto pues ocasiona que fallezcan. Entonces, estos espermicidas tienen un porcentaje del 89 hasta el 92% de eficacia. No son los más eficaces, sobre todo porque a veces las pacientes pues no los utilizan de una forma correcta. Ahora, nos vamos a pasar a los métodos hormonales, que son como los más utilizados en estos días. Y bueno, tenemos hormonales orales combinados, tenemos de depósito, principalmente los de depósito solo están generados por progestinas, que ahorita les vamos a ver. Tenemos el dispositivo que tiene una hormona que se llama levonorgestrel o el subdérmico y el anillo cervical, que también libera hormona. Es un arito que va alrededor del cuello y ese arito va a estar liberando la hormona. En estos casos, en cuanto a los avances, tengo que decir que uno de los métodos más utilizados y que nos ha dado mayor resultado es el DIU con levonorgestrel. Actualmente hay 3 marcas. Está el Jaides, está el Mirena y Miacare. Ese Miacare acaba de salir, es como la competencia del Mirena, es totalmente lo mismo. Y el Jaides es un dispositivo que tiene un poco menos de hormona y que está más pequeño. ¿Por qué hay estas diferencias? Porque hay las pacientes que ya tuvieron bebés tienen un útero entre 6 y 7 centímetros de longitud, al contrario de las pacientes que no han tenido bebés, que tienen una longitud de entre 4 y 5, ¿no? Entonces el Jaides es pequeñito y justo se pensó para pacientes que todavía no tienen bebés o nulíparas. Muy bien. Y bueno, dentro de los quirúrgicos, como bien ya los conocemos, está la oclusión tubaria bilateral. Tenemos 2 tipos de oclusión. Por un lado, la tipo Kroner. Esta oclusión, cortamos la trompa, la agarramos con una pinza, pinzamos la trompa completa, se corta, se liga y se quema. Entonces, es un método muy eficaz. Regularmente la recanalización es muy poquita. Es un método que tiene un 99.8% de eficacia. Y tenemos otra donde solamente vamos a cortar la ámpula. Tomamos con las pinzas la ámpula, la cortamos, la ligamos. Este método nos ha dado un poquito menos de resultado porque hay más recanalización y por lo tanto más embarazos ectópicos. Entonces, casi siempre utilizamos la tipo Kroner, donde pinzamos, cortamos, ligamos y quemamos, ¿no? Y la vasectomía, que hoy en día pues está muy de moda de que se va a operar mi esposo, ¿no? Y sobre todo cuando las pacientes llegan a tener partos. Como les mencionaba, todo va a depender de la paciente, de las creencias, de la edad, de la paridad, y de las emociones, etcétera. Entonces, pues recordando estos anticonceptivos, vamos a tener nuestro ciclo, donde van a estar actuando y estos anticonceptivos van a estar generando ciclos, incluso los hormonales combinados orales, nosotros los utilizamos en las pacientes que llegan a tener sangrados uterinos anormales como tratamientos. Incluso el dispositivo de levonorgestrel, que es lo que les comentaba, lo utilizamos para pacientes con sangrados uterinos anormales y eso nos ha ayudado mucho para que se controlen estos sangrados en estas pacientes. Entonces,
pues recordando lo mismo, donde influyen las hormonas y más o menos estos anticonceptivos simulan estos ciclos, pero también a su vez van a bloquear. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Las progestinas van a simular el incremento de la progesterona en el embarazo, pues van a inhibir la ovulación por supresión de la LH y de la FSH. El endometrio va a ser desfavorable para la implantación y el moco cervical va a estar espeso y hostil para los espermatozoides. Por lo tanto, estos no van a poder pasar. Digamos que la paciente se toma una pastilla del día siguiente, que no la metí como anticonceptivo porque es un método que no se debe de tomar con regularidad y que entre más tomas tengas, vas a tener o van a tener las pacientes menos eficacia. Ya por ahí he tenido como 4 bebés que ya fueron producto de una pastilla del día siguiente. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Hay 2 tipos en la pastilla del día siguiente. En uno se utiliza progestina, una alta dosis de levonorgestrel, que ocasiona que el endometrio sea desfavorable, que el moco cervical sea espeso, pero a veces la toman horas más tarde o ya son tomas recurrentes, entonces no inhibe la ovulación, el moco no está espeso, llega a haber un embarazo y a veces el endometrio pues ya no ocasiona que el endometrio sea desfavorable. Entonces es cuando tenemos el error. Vamos a tener, por otro lado, tenemos los estrógenos, lo que va a tener un crecimiento y un mantenimiento endometrial. Siempre es importante que cuando tenemos un anticonceptivo oral sea combinado para que, bueno, cuando es oral, nos esté manteniendo un ciclo, pero que a su vez nos esté bloqueando o nos esté haciendo características que ayuden a que no haya una ovulación, una implantación. ¿Vale? Entonces, dentro de los componentes estrogénicos vamos a tener 2 tipos de estradiol que se utilizan, el etinilestradiol y el valerato de estradiol. Seguramente han escuchado un poco más del etinilestradiol. El mestranol, perdón, y la dosis de estrógeno es la característica más importante y va a depender del tiempo también que se pueda utilizar, o sea, va a ayudar a eso. Y dentro de los progestágenos vamos a tener varias generaciones. Dentro de los más usados tenemos la 4ª generación, que es la ciproterona, el diágeno y la drosperidona. Y en la 2ª generación utilizamos casi siempre más el levonorgestrel. La 4ª generación para nosotros es muy importante, sobre todo en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, porque el síndrome de ovario poliquístico pues ocasiona que haya un poco más de andrógenos y por lo tanto la paciente llegue a tener hirsutismo, llegue a tener acné. Entonces, al nosotros utilizar un gestágeno de 4ª generación, hacemos que haya un efecto antiandrogénico y ese efecto antiandrogénico nos ha ayudado a nosotros a lidiar con las características clínicas que llega a tener esta paciente. Y por lo tanto también ayuda a disolver las membranas de los quistecitos foliculares, ocasionando pues que tengamos mucho menos quistes y entonces curando, o no curando en su totalidad, pero sí ayudando al síndrome de ovario poliquístico o a la poliquistosis ovárica. A veces las pacientes no tienen síndrome de ovario poliquístico porque para esto tengo que cubrir un requisito, solo tienen poliquistosis ovárica secundaria a un hiperandrogenismo. Entonces, nosotros siempre ocupamos casi la 4ª generación porque son antiandrogénicas. Entonces, vamos a tener, dentro de los anticonceptivos orales de baja dosis, van a contener menos de 50 microgramos de etinilestradiol. La primera generación, perdónenme. Vamos a tener también por generaciones y estas generaciones van a ir dependiendo de la primera generación de anticonceptivos, van a contener 50 microgramos o más de etinilestradiol, no llega a más de 75. La segunda generación de anticonceptivos orales ya va a contener una combinación. Esta combinación va a ser con una progestina y con menos de 50 microgramos de etinilestradiol, entre 20, 30 y 35 microgramos. Una tercera generación que va a contener desogestrel
con lo mismo, entre 20, 25 y 35 microgramos de etiliestradiol, y una cuarta generación de anticonceptivos que regularmente solamente contienen un progestágeno. Ahora, ¿qué es importante? Este régimen va a causar mayor protección anticonceptiva, va a disminuir el manchado menstrual, la disminución de la duración del sangrado menstrual, va a haber disminución de la dismenorrea, disminución de la cefalea, disminución del edema y la reducción del riesgo de abandono. Por ejemplo, antes nosotros teníamos anticonceptivos que simulan el ciclo y duran 21/7. Ahora tenemos anticonceptivos que duran 24/4, que ese es el régimen más extendido. Tiene un poquito, o sea, tiene más segmentada la hormona, en este caso es el estradiol, y esto ayuda a que nos disminuya y nos proteja y que tenga mucho menos efectos adversos. Regularmente este anticonceptivo 24/4 lo utilizamos para pacientes que son adolescentes o que todavía no han iniciado con toma de anticonceptivos regulares o que nunca han utilizado toma anticonceptivos. Entonces, si yo le doy un 21/7, lo que va a ocasionar es que tenga un poco más de hormona y entonces haya un poco más de efectos adversos que con un 24/4. Ahora, las píldoras anticonceptivas, los hormonales combinados, van a dividirse en distintos rubros. Los anticonceptivos monofásicos, estos tienen la misma cantidad de estrógenos y progestinas en todas las píldoras activas. Vamos a tener los bifásicos, que el nivel de hormona de esta píldora va a cambiar una vez cada ciclo, solo una vez. El anticonceptivo trifásico, la dosis de la hormona cambia cada 7 días. Y en los anticonceptivos cuadrifásicos, la dosis de la hormona de esta píldora cambia 4 veces en cada ciclo, o sea, cada semana. Y el anticonceptivo de ciclo continuo extendido, que es el que les acabo de mencionar, mantiene el nivel de la hormona alto, así que pues tiene la paciente pocos periodos o ninguno. En este caso, en el último, son lo que utilizamos el implante subdérmico y el dispositivo con levonorgestrel. Entonces, vamos a tener algunas marcas. De estas marcas con formulaciones monofásicas de menos de 50 microgramos de estrógeno. Recuerden que esta es la misma dosis todos los días. Entonces, dentro de las más importantes, aquí utilizamos el Diane. Y Limit también es de los que tiene. Si se dan cuenta, tiene drosperidona y ciproterona, que son los antiandrogénicos. Este regularmente lo utilizamos en síndrome de ovario poliquístico, en poliquistosis ovárica. Vamos a tener algunas otras marcas. Aquí se los puse. El microginón es muy importante, tiene 150 de levonorgestrel y nos ha ayudado en síndrome en sangrado uterino anormal. Entonces también microginón es importante para tratamientos de de sangrado uterinos anormales, secundarios a miomatosis o secundarios a engrosamiento endometrial. Vamos a tener dentro de las marcas de un método extendido 24/4, Radiance, que 20, si se dan cuenta, tiene una formulación de drosperidona y etinilestradiol de 30. Y la Yasmin 24/4 es como de las más utilizables dentro del mercado, que también tiene drosperidona y tiene 20 microgramos de etinilestradiol. También hay Radiance 21/7 y Yasmin 21/7. Entonces, si se dan cuenta aquí, el 24/4 tiene un poquito de menos hormonas, por eso genera un efecto menos agresivo en los efectos adversos. Regularmente los efectos adversos siempre duran alrededor de 1 o 2 semanas y después desaparecen. Y el 21/7 va a tener hasta 30 microgramos de etinilestradiol. Entonces, esta es la diferencia, solo la dosis. Igual el Radiance es lo mismo. Aquí tengo otras marcas. Y por acá vamos a tener algunas marcas que tienen un poquito más de hormona. ¿Cómo lo vamos utilizando? En base a los antecedentes de la paciente. Es como nosotros lo vamos decidiendo. Casi no lo utilizamos, la verdad es que es
es una dosis ya un poquito más mayor y sí llega a tener muchísimos adversos de Pfizer. Todavía hay quien lo llega a utilizar. Y aquí tenemos algunas formulaciones igual trifásicas, donde está cambiando la sustancia. Tiene 30, luego tiene 40, luego 30. Entonces, dependiendo del cambio en cuanto a la hormona, es cómo vamos a estar diciendo si es monofásico, bifásico, trifásico. Regularmente les digo, utilizamos monofásicos. Formulaciones con progestágenos. Regularmente nosotros utilizamos levonorgestrel, que es lo que les he venido diciendo. El post-day, se dan cuenta, viene desde 0.75 hasta 150 microgramos o 1.5. Realmente es la pastilla del día siguiente, es muy alta la dosis y eso ocasiona que el endometrio pues no permita la implantación del huevo. Muchas veces sí hay fecundación, pero no implantación. Entonces hay fecundación y de repente hay pacientes que llegan a tomar pastilla del día siguiente y tienen embarazos ectópicos. No, como no permite la implantación y la movilización de las fímbrias, entonces queda, sí se fecunda, pero ahí se queda. Entonces también hemos tenido casos de embarazos ectópicos. Y otro de los casos no tan feos, pues puede ser el embarazo, ¿no? Que les comentaba, yo he tenido varios casos con la pastilla del día siguiente. Estas son inyectables, ciclofémina, Depo-Provera. Ciclofémina es un anticonceptivo combinado, va a tener etinilestradiol y va a tener un progestágeno, y el Depo-Provera solo contiene progestágeno. Incluso el Depo-Provera solamente lo utilizamos, es acetato de medroxiprogesterona, solamente lo vamos a utilizar no tanto como anticonceptivo, es una ampolleta que se pone cada 3 meses, pero lo utilizamos más para sangrado uterino anormal. Entonces llega una paciente sangrando, le ponemos una Depo-Provera y se disminuye el sangrado bastante. Entonces, Depo-Provera realmente no es como que lo utilicemos como de primera elección para un anticonceptivo. El que sí utilizamos cada mes es ciclofémina, ese sí lo podemos utilizar porque aparte, pues simula un ciclo, ¿no? Entonces, lo menos que puedas dar de solo uno está mejor, a menos de que sea el implante subdérmico, que ese sí también tiene solo levonorgestrel, o sea, solo es un progestágeno, o el dispositivo Mirena. La ventaja del dispositivo con levonorgestrel es que el efecto es muy local y la dosis que pasa de anticonceptivo a la sangre es mínima. Entonces, los efectos adversos son muy, muy pocos realmente del dispositivo. Por aquí lo voy a tener. Aquí está. El implante, la dosis es totalmente sistémica. Entonces, al pasar esta dosis completamente al torrente sanguíneo, pues la paciente llega a tener muchos síntomas y muchas pacientes te llegan a decir, pero es que me subió de peso. Y no es que suban de peso realmente. Realmente, como solamente es un progestágeno, como que se inhibe el efecto de los estrógenos y entonces las pacientes cursan con ansiedad, cursan con insomnio y entonces las pacientes comen un poco más y entonces suben de peso, ¿no? Y el DIU con levonorgestrel, que es el Jaides o Mirena o ahorita el Miacare, que está como de moda, la dosis es un poco más local. Entonces, ¿qué hace? Ayuda a que las condiciones del endometrio no sean las mejores, hay una disminución del grosor endometrial y llegan estos dos, tanto el implanón como el dispositivo, llegan a realizar amenorreas. Entonces, las pacientes tardan en menstruar hasta 6 meses, un año, no les causa ninguna situación y lo único es que de repente tienen spotting. El spotting es manchado. ¿Por qué? Porque atrofian las paredes endometriales y esa atrofia genera que los vasitos de repente se agrieten y se rompan y entonces las pacientes tienen spotting, manchado, principalmente las primeras 3 semanas a 6, los primeros 3 meses, perdón. Los primeros 3 meses a 6 meses llegan a tener esto, pero después de que pasa el spotting y que ya no hay ninguna incomodidad, porque también al tener el dispositivo en el útero hay contractilidad, porque pues hay un cuerpo extraño, entonces las pacientes llegan a tener mucho malestar,
mucha inflamación, nada más se les da su analgésico y hasta que el cuerpo ya como que lo reconozca como suyo, pues deja de haber molestias. Realmente después de 3 meses es muy cómodo y puede llegar hasta 3 a 5 años este dispositivo. Y el implante, lo más que lo deben de dejar es 3 años, ¿vale? Igual causa amenorrea, no se tienen por qué angustiar las pacientes, porque muchas veces se angustian, piensan que ya están embarazadas solo porque no les baja, pero la realidad es que como solo es un progestágeno, pues mete todo como a reposo, incluso llegamos a ver quistes en el ovario, se deja el ovario en reposo y se quedan los quistes foliculares. Y entonces eso es muy frecuente que veamos, muchos quistecitos en el ovario, y pues también es importante comentárselo a la paciente, porque luego se hace una revisión en 1 o 2 años y entonces pues ya están asustadas que tienen otra vez que tienen ovario poliquístico. Y la realidad de las cosas es que más bien el ovario se mete en reposo. Y bueno, el anillo, esta es la presentación que tenemos del anillo, y tiene igual un progestágeno y tiene estradiol. Nosotros tenemos criterios médicos de elegibilidad para el uso de los anticonceptivos. Y bueno, vamos a tener algunas recomendaciones según la OMS, que vamos a utilizar anticonceptivos orales, anticonceptivos combinados, vaginales, inyectables, el acetato de medroxiprogesterona, etcétera. O los implantes o los dispositivos que existen, el coitus interruptus, la esterilidad masculina, femenina, la píldora, dependiendo. Ahorita en los hospitales tenemos pacientes que ya tienen pues gesta 3, gesta 2, y regularmente siempre se les ofrece un método definitivo. Si no quieren, ya de entrada les ofrecen un dispositivo o un Diumiren, incluso el levonorgestrel, aunque es un poco más caro en el mercado, o se van por los dispositivos de cobre y de plata. Realmente el dispositivo de cobre y de plata tiene una eficacia del 97%, y he visto más casos de embarazo con estos dispositivos con el dispositivo de levonorgestrel, que tiene, como les comentaba, el 99.8% de eficacia. ¿Qué hace el de cobre y el de plata? Pues solo inflaman las paredes del útero, del endometrio, perdón, entonces ocasionan lo mismo, que no haya implantación bajo esta inflamación que generan. Sin embargo, pues sí llega a haber más pacientes embarazadas y tienen mucho más efectos adversos. Tienen menstruación, esa menstruación se genera irregular y aparte tienen pues se inflama todo el tejido, entonces tienen mucha pesadez, tienen muchos cólicos, entonces es un poquito más agresivo estos dos, sobre todo el de cobre que el de plata, pero los dos tienen como el mismo efecto. Al contrario que con el del levonorgestrel, como atrofia las paredes, ocasiona que la paciente tenga menos efectos adversos como dolor o inflamación, o que se sienta con retención de líquidos, a pesar de que tiene pues levonorgestrel, ¿no? Y básicamente es una progestina que se sintetiza en la progesterona y que retiene. Entonces, la verdad es que los de cobre y el de plata son un poquito más agresivos en cuanto a los síntomas. Sin embargo, hay pacientes que les llega a caer y pues no tienen la necesidad de quitarlo tan rápido y siempre están con su DIU de cobre y les va perfectamente bien. Otras a las que no, desde el momento que se lo colocan, desde ese momento tienen muchos efectos adversos, hay que retirarlo, y otras en las cuales pues lo tienen, les cae bien, pero se llegan a embarazar. Entonces, pues hemos tenido de todo y también pues tenemos que buscar la mejor opción. Entonces, dentro de estos criterios nos dice, hay que buscar edad, semanas o meses de posparto. Como les comentaba, en el sector salud ya tienen que salir con un dispositivo, con un implante, pero en este caso, si les ponen un dispositivo de cobre, plata o el levonorgestrel, hay que recordar que las primeras horas, las primeras semanas incluso de puerperio, el útero es grande. Entonces el útero se va a ir haciendo más pequeño, y entonces hay pacientes que les colocan el dispositivo inmediatamente y el útero empieza a disminuir su tamaño y de repente pues lo libera. Entonces
se le sale a la paciente. A veces se dan cuenta, a veces no. Entonces también eso es un rollo. Yo sugiero que hay que esperar un mes para poderlo colocar, para que el útero pues ya esté en su lugar natural, y siempre tiene que ser en la primera menstruación, aunque muchas veces posparto, con la lactancia pues no menstruan inmediatamente. Lo ideal es esperar para que el orificio cervical abra y les duela un poquito menos o sientan menos incomodidad, porque al estar yo dilatando, pues eso va a molestar un poco. Mientras, hay que darles anticonceptivos orales. En este caso, solo se les deben de dar progestinas, porque también los estrógenos en este momento de la lactancia no se deben de dar. Una, porque pueden reducir o nos ayudan a que la paciente le cueste más trabajo lactar por la salida de leche. Y la segunda, porque pues acaba de ser sometida a un procedimiento y pues hay que disminuir el riesgo de trombosis. Entonces, siempre hay que estar valorando a tu paciente para ver cuál es el mejor anticonceptivo que corresponde, individualizando a cada paciente. El está la lactancia, el tromboembolismo venoso superficial, eso es súper importante. No podemos darle medicamentos orales combinados a pacientes que tuvieron un evento vascular, una tromboembolia pulmonar o que tuvieron alguna trombosis venosa. Estas pacientes queda totalmente descartado estos anticonceptivos y lo ideal es darles más bien un método natural. Dislipidemia, sepsis puerperal, historia de embarazos ectópicos, los dispositivos regularmente lo ideal no es dárselos a las pacientes que tuvieron un embarazo ectópico, porque puede generar que nuevamente se genere un embarazo ectópico, pero ahora del otro lado, y entonces pierda la trompa y ahora sí ya no se va a poder embarazar de una manera natural. Que tenga enfermedades cardiovasculares graves o historias de migraña, porque dentro de los efectos adversos que tiene es la cefalea. Enfermedades hepáticas, porque van y se metabolizan en el hígado también. Y bueno, el uso como les comentaba, el uso de las píldoras de emergencia repetidas disminuye la eficacia, que el sobrepeso o la obesidad también es un factor, porque recuerden que entre mayor peso, menos eficacia del anticonceptivo por la liberación igual de estrona. Violación, riesgo de transmisión sexual. Regularmente a los adolescentes casi siempre está indicado pues que usen preservativo, sobre todo porque no deberían de tener una vida sexual activa diaria y para prevenir sobre las infecciones. Pacientes que tienen alto riesgo de infección por VIH, también es importante, o que conviven con personas con VIH, pues es importante método de barrera, pues el preservativo. Y bueno, se van a clasificar en alguna categoría. La categoría 1, la situación para la que no existe ninguna restricción para ningún uso de método anticonceptivo. La categoría 2 es la situación en general. Las ventajas de utilizar un método anticonceptivo superan los riesgos teóricos o demostrables. Categoría 3, la situación en la que en general los riesgos teóricos demostrables superan las ventajas. Y la categoría 4, una situación en la que el uso del anticonceptivo en cuestión ya sustituye un riesgo inaceptable para la salud, como en el caso de los tromboembolismos, ¿no? En la categoría 2, yo metería muchas veces la OTB en las pacientes que tienen 20, 18 años y ya tienen 2 niños o 3 niños, ¿no? A veces le preguntas a la paciente de 20 años que tiene 4 hijos, oye, ¿y por qué no te operaron la vez pasada? Y te dice, es que me dijeron que estaba muy chiquita. Entonces, en relación a esto, la oclusión tubaria bilateral, pues solamente es el cortar el paso del óvulo. No vamos a quitar ovarios, no vamos a interferir en el útero, que mientras no toques los ovarios, todo va a estar bien, ¿no? La paciente va a seguir con la vida normal. Pero, pues sí, no las quieren operar porque son pacientes muy pequeñas, pero si a los 20 años ya tiene 4 hijos, vamos a llegar a los 28 con 8 hijos. Entonces, eso también es bien importante. O sea, entonces entraría en una categoría 2 el que sea un adolescente, pero pues que ya tenga varios hijos. Entonces,
También el uso de anticonceptivos, más o menos estos son unos ejemplos, unas recomendaciones de anticonceptivos orales. En menos de 40 años, las pacientes regularmente no hay ninguna situación, mientras no vaya a tener algún riesgo para alguna trombosis, que la paciente no fume, que la paciente no tenga obesidad, que tenga antecedente de tromboembolias pulmonares o trombosis. Mientras no tenga ese riesgo, podemos utilizarlos. En caso de que tenga más de 40 años, siempre y cuando tenga una categoría 2, o sea, la ventaja sea mayor. Regularmente a los 40 años utilizamos hormonales combinados porque la paciente llega a tener miomatosis uterina y por lo tanto tiene sangrados uterinos anormales. Entonces los anticonceptivos orales nos ayudan mucho, por lo menos, a llevarla hasta la menopausia, que son alrededor, la media 50 más menos 2, entonces nos ayudan un poco, pero también pues hay que evaluar. A veces hay pacientes que tienen miomatosis uterina y que lo ideal mejor es como hacerles una histerectomía. También hay recomendaciones para las pacientes que inmediatamente están amamantando. Como les decía, regularmente no damos estrógenos a las pacientes que llevan menos de 6 semanas posparto, se les da un progestágeno únicamente y de ahí hasta que decidas darle un método definitivo, bueno, no definitivo, más bien permanente, y en este caso sería colocación de un dispositivo o colocación de un implante, o que ya le puedas dar hormonas orales anticonceptivas o dejarle un parche, dependiendo la paciente. Siempre se individualiza. Las pacientes con historial de trombosis es súper, súper importante no utilizar estrógenos. Entonces, eso sí es una categoría 3, 4 regularmente. Y bueno, pacientes con varices, insuficiencia venosa, etcétera, todo lo que nos puede ocasionar que haya trombos. Y pacientes con dislipidemia, igual pacientes que tienen, es mejor, pacientes con diabetes y dislipidemia está descrito que es mejor colocarles un dispositivo de cobre o un dispositivo de plata. Y las pacientes que tienen lupus o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que también llegan a ser trombosis, también es mejor colocarles un dispositivo de plata o un dispositivo de cobre. Y bueno, estos son otros ejemplos. Para las pacientes que están amamantando, el dispositivo DIU con levonorgestrel es indicado, pero yo sugiero esperar por lo menos de 4 a 6 semanas para que el útero ya esté en el momento adecuado. Donde ya no va a estar haciéndose más pequeño y el orificio cervical esté muy grande y entonces pues se le salga. Aparte de que es un dispositivo pues que está un poco caro. Y las pacientes con sepsis puerperal, que empiezan con datos de infección, que empiezan con infección de deciduosis, pues, con infección de la decidua, etcétera, no es recomendable colocarles ningún tipo de dispositivo hasta que tengan tratamiento para infección. Y son más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí sería importante ver si existen dudas, si hay compañeros que quieran preguntar u opinar sobre lo que se ha revisado el día de hoy. Un gusto escucharte, Mónica. Sobre todo tiene el valor de que estás en la práctica y estás viendo qué es lo que ocurre, ¿no? Y planteas situaciones reales sobre los anticonceptivos del día, las pastillas del día después. No sé si podés comentar algo más. ¿Qué es bueno, dijiste que aumenta las fallas, pero a nivel de estadística poblacional, digamos, de datos más amplios, ¿qué es lo que se sabe de eso? Datos más amplios, si ustedes leen en la literatura, la pastilla del día siguiente tiene una eficacia del 97%. Sin embargo, al estar, como usted dice, en la práctica diaria, yo creo que la dejaría en un 87%, dado que de 10 pacientes que la han tomado,
yo creo que 4 hemos tenido pacientes con la falla. Entonces, estas pacientes me llaman mucho la atención porque las 4 pacientes que yo he visto que nace un bebé después de tomarla, tienen como la misma característica. La primera, que son pacientes que tienen sobrepeso, y la segunda son pacientes que la toman después de 24 horas, más o menos 48 horas a 72 horas. Entonces, como les decía, entre más, y también tienen tomas recurrentes. Entonces, tú le preguntas a la paciente, ¿con qué te cuidas? Es que me tomé la pastilla del día siguiente, en enero, en marzo, en junio, julio. Entonces, llevan muchas veces que la toman y entonces, pues ya no es el mismo efecto que la primera vez. Pero eso sí me ha llamado mucho la atención que las 4 son pacientes que tienen obesidad, o bueno, sobrepeso u obesidad, dependiendo. ¿Y sobre el bebé hay algún efecto? Ningún efecto. Los 4 bebés han nacido completamente sanos. Incluso al hacer cuentas de una, ya tenía 4 semanas cuando la tomó y vigilamos el bebé. Yo me dedico igual, soy materno fetal, me dedico al diagnóstico prenatal. Igual, o sea, estuve monitorizando al bebé, viendo genitales, que no se hubiera afectado el seno urogenital ni nada, o la diferenciación de los genitales y nada. Todo bien, afortunadamente. Bueno, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para la doctora Malagón? Moni, pues sin duda ha sido bastante amplia tu explicación, tu ponencia. Muchísimas gracias. Perdón, otra pregunta. Sí, De tratamiento con Depo-Provera, Ajá. ¿tienen experiencia o son muy poco frecuentes? Como anticonceptivo es la inyección de 3 meses, se pone cada 3 meses la Depo-Provera, pero realmente no, la eficacia se habla en la literatura del 98%. La experiencia que tengo con ella no es tanto de anticoncepción, o sea, no es como mi primera opción. Más bien es para las pacientes que cursan con hiperplasia endometrial, que tienen sangrados uterinos anormales y nos ayuda en pacientes con hiperplasia endometrial y a veces pacientes que tienen miomatosis, no justo a quitar los miomas ni a reducirlos. Sin embargo, hay miomas que se encuentran endometriales y sangran mucho las pacientes, entonces nos ayudan en ese aspecto, pero no tanto que lo utilicemos como un método anticonceptivo. Sí llega a haber pacientes que lo utilizan, le digo, el efecto o lo que se dice en la literatura es el 98%. Bueno. Moni, una pregunta en relación a las pacientes con adenomiosis. ¿Hay algún tipo de preferencia en el manejo para estas pacientes con este tipo de anticoncepción? Tenemos que ver que la adenomiosis lo principal que causa es dismenorrea. Entonces, dependiendo la paciente, como les comentaba, se tiene que individualizar. Hay pacientes adolescentes que todavía no tienen paridad satisfecha, entonces con ellas lo utilizable es un progestágeno, en este caso lo ideal es o el implante subdérmico o el dispositivo con levonorgestrel. Eso nos ha ayudado mucho. O también anticonceptivos orales combinados si no tienen ninguna situación, porque nos simula el ciclo, pero finalmente controla la dismenorrea, que es el principal síntoma de una adenomiosis. Si vemos que ya es una paciente ya con paridad satisfecha, que incluso ya llegas a ver que un mioma, 2 miomas, y tiene adenomiosis y tiene mucho dolor, lo ideal es pues ya hacer una histerectomía, perdón. Muchísimas gracias. Es evidente pues tu preparación, tu expertise en todas estas áreas y seguramente te buscaremos porque también esta área de la medicina fetal
pues tenemos que aprovecharte como profesora y parte de nuestro departamento. Entonces, por supuesto que una propuesta importante y sólida será para el siguiente año, cuando retomemos nuevamente los seminarios, que esperamos se le pueda dar continuidad, pues ahora nos apoyes con algún tema relacionado específicamente a esta parte de tu práctica diaria. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ahí en el chat te han agradecido el doctor Vamos. Lozano, la profesora Flor. Ah, sí, muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por haber retomado esta plática y nos vemos en la próxima sesión. Tengan un bonito día de rosca y una excelente tarde. Hasta luego a todos. Muchas felicidades, feliz año. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.